Muy buenas tardes a todos, como todos los sábados, bienvenido a nuestro programa Viajando en el Tiempo, y como lo habíamos prometido, estoy con Sergio Vergara nuevamente porque quedamos en que era necesario, justo y necesario, que habláramos de un grande, ¿cierto? Así es, como siempre, muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Es un placer poder acompañarte y sí, pues qué personaje nos convoca hoy. Sí, pues un gran personaje, Filipo II de Macedonia. Yo siempre digo de que, claro, si Alejandro, su hijo, no hubiera sido lo que fue, y si él no se hubiera muerto, yo creo que el apelativo del grande le habría quedado a Filipo. Sí, no, de todas maneras, o sea, estamos frente a un personaje que no ha recibido el crédito que merece, porque uno vive a la sombra de su hijo y es entendible, ¿cierto? Ese es un titán. Sí, exactamente. Y por otro lado, porque la historia lo ha presentado un poco, ¿cierto?, como el enemigo de la democracia y de la libertad griega, siendo que la verdad es que no es tan así. No es tan así, así es. Lo primero, yo creo que tenemos que partir por, como para contextualizar y para que la gente se ubique, entender que, bueno, tal como su nombre, como uno lo presenta, uno dice Filipo II de Macedonia. Y entonces, Macedonia, en primer término, no está considerada, en el fondo, dentro de lo que uno tiene en mente como las poligriegas, uno siempre piensa, no sé, Atenas, Esparta, y en el fondo, este territorio, incluso para los propios griegos, casi podríamos decir un territorio que se va a helenizar, pero casi bárbaro. Sí, es complejo. Esa es más una opinión griega que una opinión macedonia. Claro, obvio. Pero en estricto rigor estamos hablando de... Bueno, tendríamos que ir, ¿cierto?, a los comienzos de la historia, a los arbores de la Edad de Bronce. Claro. Cuando Grecia se empieza a formar, ¿cierto? Y en ese minuto, una de las tesis que se maneja, que es esta invasión doria, que va a ocupar toda la península de los Balcanes, y Macedonia probablemente fue un espacio ocupado también por estos dorios, ¿ya? O sea, de que tienen una raíz común y de que es un pueblo indoeuropeo, lo es. De que está pegado a Grecia, lo está. O sea, hay lugares más lejanos que Macedonia que sí se consideraban parte de Grecia. Pero claro, tenían una lengua distinta, el macedonio, ya, de la cual nos ha llegado muy poquito. Es un idioma que comparte raíces con el griego. Pero yo creo que la gran diferencia va un poco en cómo evoluciona, o mejor dicho, no evoluciona Macedonia versus el resto de Grecia. Comparado con el resto de Grecia, claro. Claro. Tenemos que pensar que Grecia, desde el periodo arcaico y cuando entra en el periodo clásico, es decir, después de las guerras médicas, se transforma, o mejor dicho, los griegos creen que se transforman en una suerte de modelo de la virtud, de la humanidad y de la libertad. Y empiezan a aparecer varias cosas diferentes que ya se venían gestando desde bastante antes, por ejemplo, como los conceptos de la democracia, la ciudad-estado, las polis, mientras Macedonia había quedado de alguna u otra forma relegada a un segundo plano, en el que iba a mantener una vida a la usanza de la Edad de Bronce y arcaica. Muchos ciertos académicos hablan de que mantuvo esa usanza de lo que era la Ilíada, de los relatos de Homero, es decir, estos, por llamarlo de alguna manera, espacios feudales, donde había un señor, un rey, un basileo, un guanax, y es así entonces como Macedonia poco a poco empieza a quedar relegada de este mundo griego. Claro. Ahora, en el fondo, pero... ¿qué es lo que ocurre para que, porque, no sé, por ahí escuché que incluso algunos macedonios en las guerras médicas incluso colaboraron con los persas? Correcto, sí. Entonces eso también evidentemente que tiene que haber generado bastante, podríamos decir, animadversión o enemistad por parte de las polis griegas respecto de esta Macedonia, pero algo ocurre en este territorio que además es un territorio que es como más llano. O sea, mira... Primero, no es tan cierto esto de que los macedonios eran, digamos,
medizadores o medizantes, como le ¿Ya? llamaban, ¿cierto? Porque la verdad es más compleja, tanto durante las guerras médicas como en la guerra del Peloponeso. Los griegos se cambiaban de bando y se hacían aliados y se enemistaban con Claro. los persas eternamente. Y junto con los macedonios, por ejemplo, los mismos etolios, los tebanos, también fueron aliados de los Ya, persas. o sea, no solo fueron los macedonios. No, no. Ya. Y de hecho, en una última instancia, el rey que estaba en ese minuto, que creo que también era un Alejandro II o Alejandro I, también se da vuelta la chaqueta y empieza a ayudar a los griegos. Y es así toda esa historia. Así que la verdad es que la espina en el costado los macedonios no la tenían tanto por el tema de los persas. ¿Ya? Pero sí, estamos en un territorio distinto. Pensemos que los griegos siempre habían estado de alguna u otra manera legados a este concepto del mar. ¿Ya? Claro. Mientras Volcado, que, como decía el mar. exacto. Claro. Mientras que los macedonios eran un territorio, digamos, que estaba más volcado hacia la tierra. ¿Ya? Es un terreno montañoso, de bosque, diferente, que siempre además había estado dividido en lo que eran territorios controlados por lo que podríamos llamar señores feudales. ¿Ya? Estos señores feudales le debían, o mejor dicho, le rendían pleitesía a este rey, pero la verdad es que eran semi-independientes y por lo mismo era un territorio o una nación compleja en ese sentido. Siempre estaba en constante tensión interna, ¿ya? Por esta lucha de poderes entre estas clases nobles, y al mismo tiempo estaba rodeado, sobre todo por la parte norte, por diferentes tribus y pueblos bárbaros que estaban constantemente haciendo presión. O sea, Macedonia de alguna u otra forma era la piedra de tope entre el mundo bárbaro de Europa y el mundo civilizado de la península de los Balcanes. Sí, así como la frontera. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el momento en el que, porque claro, vamos a ver que las poligriegas van a verse después enfrentadas, a pesar de que, claro, logran derrotar a los persas, pero después van a terminar enfrentándose entre ellos en la guerra del Peloponeso. Y entonces en el momento en que esas polis entran en decadencia, esta Macedonia va a comenzar a aparecer, a surgir, y va a tener que, claro, hay un minuto en el que va a tener que enfrentar, podríamos decir, casi el riesgo de desaparecer con todas estas tribus que intentan tomar esos territorios, y más o menos en ese contexto es cuando nos aparece Filipo. Exacto, justamente. Hay dos hechos que prácticamente suceden en paralelo y que no son excluyentes uno del otro. Por un lado, los macedonios siempre habían querido helenizarse, sentirse parte de este mundo griego, y ya con reyes como Arquelao o Amintas III, el padre justamente de Filipo, había ocurrido un proceso de helenización importante. Y en paralelo a eso, como bien tú decías, ocurre la guerra del Peloponeso, ¿ya? Que deja a las polis griegas y a los estados griegos absolutamente devastados, y comprueba que de alguna u otra forma estos sistemas como estas democracias oligárquicas, algunos inventos medio republicanos, la verdad es que no funcionaban como tal bajo la idea de querer hacer una Grecia unificada, ¿ya? Y eso lo empiezan a ver ciertos agentes, primero por ejemplo Atenas cuando forma su imperio ateniense, después los tebanos, y en una última instancia Filipo II de Macedonia, ¿no? Pero como decías tú, eso va a ser ya como el segundo capítulo, Claro. porque primero, mientras ocurría todo esto en Grecia, digamos, la hegemonía tebana después de la guerra del Peloponeso, asumía el trono un personaje, el hermano mayor de Filipo, que se llamaba Pérdicas III, ¿ya? O Perdicas III, hijo de Amintas, el cual reinó durante 20 años, de los cuales 10 lo exiliaron, le usurparon el trono, y así funcionaba Macedonia, ¿ya? Y Macedonia era un estado bastante chiquitito, poco relevante, justamente porque tenía estas presiones externas. Y cuando asume Pérdicas III, se enfrenta entonces a una gran invasión de un pueblo de la parte occidental que se llamaban los ilirios, ¿ya? Con un rey muy poderoso que se llamaba Bardilis. Se enfrentan estos dos ejércitos y Pérdicas III pierde la vida, y no solamente pierde la vida, sino que desaparece el ejército macedonio por completo, ¿ya? Y ahí, para empeorar las cosas, el hijo, o sea, el que tenía que heredar era Amintas IV, era un niño de 4 o 5 años. Claro, ¿ya? Ya estuvieron a punto de
O sea, esto no era nada nuevo para Macedonia, ya había estado al borde digamos, de la extinción claro, varias de veces. desaparecer. Y nadie esperaba que esto fuera muy distinto, o sea, probablemente Macedonia se iba a, digamos, encoger nuevamente, Claro. con el tiempo iba a volver a crecer, a encoger, pero todo Era decía la que tónica. eventualmente Macedonia iba a desaparecer, ¿ya? Y dentro de esto aparece este regente en una primera instancia, que es Filipo II, que viene a cubrir O sea, regente de su sobrino. de su sobrino, Claro. pero no era la única opción, no era ni el único candidato, ni el único que estaba haciendo presión por justamente tomar el control de Macedonia, ¿ya? Filipo tenía más hermanos, tenía otros medios hermanos, porque ya vamos a explicar que los reyes macedonios eran polígamos. Entonces, Sí, no, es una teleserie. el proceso, digamos, imagínate, no había rey, habían varios pseudo reyes y regentes en disputa. Por otro lado, los macedonios habían perdido su ejército por completo. Y todos estos pueblos bárbaros estaban viendo esto, ¿cierto? Obviamente afilándose las uñas frente a esto. Entonces aparece Filipo II y todos creen que, bueno, no va a pasar mucho más. Y curiosamente, en un periodo de prácticamente 10-15 años, toda la península de los Balcanes, todo lo que es Tracia, una parte de Asia Menor, se transforma en el reino de Macedonia. Es algo realmente impresionante. Sí. ¿Qué formación había tenido o qué experiencia había tenido Filipo previo a iniciar la regencia? Porque él era el hermano del rey, pero es un personaje extraordinario, porque, o sea, las medidas que va a tomar una vez que en el fondo se hace cargo del poder, las modificaciones a su ejército, la búsqueda de fuentes de riqueza, o sea, como para, en el fondo, para poder financiar todo esto. O sea, es un tremendo estratega, personaje que no sé si era algo que lo traía en el fondo desde nacimiento, o era un hombre que ya había tenido toda una historia militar, no sé. O sea, su inteligencia, su habilidad claramente es innata, ¿ya? Como bien lo definió Demóstenes, además su mayor enemigo que lo detestaba, sí, pues, dijo, claro. Nunca en la historia de la humanidad existió un hombre más hábil, ¿ya? Claro. Pero sí, Filipo tuvo una gran escuela, y por casualidad en realidad. Pensemos que como no era un heredero oficial al trono, ocupaba el título de príncipe de la corte, pero en un escalafón bastante menor. Entonces Filipo le tocó lidiar con dos realidades que al final lo transformaron en el hombre que fue. Uno fue que lo usaron de moneda de cambio como rehén diplomático en diferentes acuerdos que Macedonia establecía. De hecho, en su niñez vivió justamente con los ilirios, ¿ya? Con el rey Bardilis. De hecho, se va a casar con una de sus hijas, ¿ya? Audata. Y después de eso, con un problema que tuvo su hermano Alejandro II, es enviado como rehén a Tebas, ¿ya? Y Tebas en ese minuto era el estado más poderoso política y militarmente de Grecia, ¿ya? Que estaba comandado por uno de los hombres más brillantes de la historia de la humanidad, que se llamaba Epaminondas. ¿Ya? Ah, mira, no lo había escuchado en mi vida. No, Epaminondas es otro que vamos a tener que hacer ahora un episodio de Epaminondas. O sea, Filipo se crió entonces bajo el alero de Epaminondas, ¿ya? Y ahí fue testigo de cómo un estado, no de mala muerte, porque siempre había sido una ciudad-estado poderosa, pero que había estado relegada a segundo plano entre la hegemonía primero espartana, después ateniense, después espartana de nuevo. Claro. Había logrado sobreponerse a estas dos potencias en una carrera meteórica de tan solo 5 o 10 años, y este personaje había logrado vencer a los atenienses, vencer a los espartanos y crear un estado hegemónico dentro de Grecia, ¿ya? O sea, era un político y un militar sumamente hábil, que además estaba acompañado por otros personajes como Pelópidas, que era otro general brutal. Y ahí Alejandro va a empezar a entender ciertas cosas de la política y ciertas cosas de la estrategia militar, ¿ya? Claro, o sea, ahí tiene gran escuela. Además de su genio innato, tiene exacto. una o sea, gran escuela. Epaminondas y Pelópida, aparte de ser políticos muy hábiles, van de alguna u otra manera a revolucionar el mundo militar griego, lo van a modernizar, y Filipo va a tomar esa escuela, digamos, formal militar, la va a mezclar con todas las tácticas tribales que vio en Iliria, en Tracia, claro, y va a transformar su ejército en la máquina de guerra más poderosa que el mundo va a conocer hasta
hasta la llegada de los romanos. Claro, exactamente. Y bueno, y entonces se hace cargo de la regencia de su sobrino y entonces me imagino que lo primero que hace ahí es poner fin a la amenaza que significaban los ilirios. O sea, ahí le toca desdoblarse y transformarse en 7 Filipos al mismo tiempo, y ahí está la habilidad de este tipo. O sea, estamos en un reino que no tenía ejército, no tenía recursos, no tenía influencia, no tenía nada. O sea, uno dice, jodió Filipo. Claro. ¿Ya? Y a través de ciertas maniobras diplomáticas y militares muy hábiles, empieza poco a poco a construir este, digamos, epicentro de poder, de potencia, primero a través de relaciones diplomáticas. Claro, o sea, mezcla magistralmente, por un lado, lo que va a hacer con el ejército, la táctica militar, con la diplomacia. Exacto. Y en la diplomacia los matrimonios eran importantes también. Sí, ¿no? por supuesto. Mira, una de las primeras cosas que hace, como el ejército había desaparecido, el ejército, más que responderle al rey de Macedonia, eran levas que se levantaban en los diferentes, estos como estados feudales que yo te decía, por lo que la verdad es que le debían su lealtad al señor feudal de cada una de estas zonas. ¿Ya? Era un ejército más bien inestable, complejo, y como este ejército, o mejor dicho, estos señores feudales desaparecen, lo que hace Filipo es otorgarle a muchos personajes, ¿ya? El estado de nobleza. Por ende, le deben una fidelidad a él más que a una familia o a un linaje de nobleza. ¿Ya? Por ese lado, entonces, se asegura la lealtad de este nuevo ejército, el cual empieza a entrenar bajo estas tácticas que yo te explicaba. Claro. Después empieza a mover los hilos de la diplomacia en todos los sentidos posibles. Pero lo de la diplomacia me encanta, pero tenemos que ir a una pausa, Sergio. Así que a la vuelta nos cuentas. Bueno, estamos de regreso conversando con Sergio Vergara acerca de Filipo II de Macedonia y nos quedamos antes de la pausa cuando Sergio nos iba a empezar a contar cómo este hombre, en el fondo, es un hábil diplomático que comienza a mover los hilos para finalmente llevar a Macedonia a la cúspide del poder. ¿Cuáles son las primeras medidas? Bueno, primero lo que hace Filipo es absolutamente vaciar las arcas del Estado, cierto, macedonio, o mejor dicho, del reino Macedonia. Soborna a gran parte de sus vecinos para poder estar en paz y enfrentarse primero entonces a los ilirios. ¿Ya? Les provoca una tremenda derrota, una gran victoria para Filipo contra los ilirios, y así poco a poco va entre sobornos, pagos y relaciones diplomáticas forjando un poco este reino, y se va quitando justamente de las espaldas sus diferentes enemigos a punta de diplomacia mientras se encarga de uno a uno. ¿Ya? Claro. A diferencia de los estados griegos del sur, los cuales tenían otros conceptos en la cabeza como hegemonías políticas, ¿cierto? Digamos, entablar relaciones comerciales. Estos reinos del norte estaban más volcados a ver la riqueza en mineral, en metálico, por lo que eran más fáciles de sobornar. Y así, primero que nada, entonces, Filipo, poco a poco, en su tablero de ajedrez, empieza a eliminar uno a uno estos pueblos que son los ilirios, después los peonios y después los tracios. ¿Ya? Perfecto. Y junto con eso también empieza a eliminar a la competencia interna que tenía, que eran estos otros personajes que estaban, ¿cierto?, peleando por un espacio en la corte, un espacio en el trono, que eran sus medios hermanos, un tío que había por ahí, diferentes personajes. Y ahí cuando tú dices elimina del camino, eso significa... que los manda a matar. Ya, exactamente, pero no lo hace con su sobrino, con el que supuestamente iba a ser el legítimo rey. No, de hecho, Amintas IV no es asesinado, curiosamente. Bueno, por él no es asesinado. No, pero queda en la corte durante mucho tiempo, ¿ya? O sea, Filipo nunca lo vio como una amenaza, y yo creo que Amintas IV entendió que si no hubiese sido por la figura de Filipo, Macedonia probablemente dejaba de existir. Claro. Y yo creo que Amintas IV se siente en deuda un poco con Filipo, ¿ya? Yeah. De hecho, Amintas IV va a seguir figurando hasta incluso después de la muerte de Filipo,
¿ya? Sí, pues ahí va después. Va a ser Alejandro el que lo aprendió bien de su padre. Sí, es que eso lo encuentro increíble. O sea, que pensar, como trasladarse a esas épocas y saber que, claro, en el momento en el que llegaba un nuevo rey, claro, la solución para eliminar cualquier tipo de competencia, cualquiera que te fuera a generar problemas, era asesinar y punto, ¿no? Es que en verdad era lo más práctico. Lo más práctico, lo más correcto, lo más inteligente, porque si no... no lograbas nunca la estabilidad. Exacto, claro, o sea, hay muchos ejemplos. Quizá el mejor es Julio César, que perdonó a todos sus adversarios, y entre todos lo terminaron acuchillando. Terminó mal él. Entonces, sí, yo creo que, como bien dices tú, hay un tema práctico, hay un tema de honor que ya quizá en el siglo XXI no entendemos. Pero sí, o sea, pero a pesar de todo, yo creo que Filipo fue un gran altruista, fue un gran filántropo, fue un tipo, quizá va a sonar estúpido lo que voy a decir, pero de un gran corazón. Yo creo que Filipo de verdad tenía como meta unificar el mundo griego, independiente de que eso le trajera beneficios a él también, ¿cierto? Como un monarca absoluto y todo el tema. Pero era un tipo que todo lo que conocemos de Grecia hoy en día, el mundo helenístico, es porque Filipo la unificó. O sea, probablemente todo lo que conocemos de Grecia, el arte, la cultura, si no hubiese sido por Filipo II de Macedonia y Alejandro, se hubiese terminado autofagocitando. La guerra del Peloponeso es el mejor ejemplo. O sea, y esta Grecia unificada fue lo que de alguna u otra manera logró legarnos, primero a los romanos, después a nosotros como mundo occidental, todo esta gran mentalidad greco-romana, ¿cierto? Que nos hace quienes somos hoy en día. Sí, pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno realmente como que como que uno lo tiene dentro de la perspectiva que, claro, incluso nosotros somos herederos en el fondo de esa, podríamos decir, esa tradición occidental que tiene como uno de los pilares el legado greco-romano, y para que eso haya sido así, o sea, son fundamentales las figuras de estos macedonios. O sea, pero absolutamente, y si tú te pones a pensar los enemigos que tuvo en Grecia, por ejemplo, los mismos tebanos, después los atenienses con Demóstenes, los espartanos, que de alguna u otra manera estaban reacios al señorío de Filipo por sobre Grecia y abogaban por una suerte de libertad de los griegos, en realidad era una parada bastante cínica, porque esa libertad para ellos era siempre y cuando fueran ellos los hegemones. Claro. Entonces los atenienses decían, no, es que Filipo se va a hacer con toda Grecia. Sí, porque si no se van a hacer ustedes, y ya trataron de hacerlo durante el imperio ateniense, trataron de hacerlo los tebanos. Entonces la verdad es que tampoco era nada nuevo. O sea, Grecia ya hace 50 años que estaba sumida en este concepto de que había de que tenían que tener un pueblo hegemónico, un estado hegemónico. Pero nadie había logrado hacerlo bien, porque estaban comandados por estructuras políticas deficientes, ¿ya? Y ya se había demostrado que la oligarquía tebana no funcionaba, que la democracia ateniense no funcionaba, que la diarquía espartana tampoco. Y que la monarquía, y eso lo entendió muy bien, ¿cierto? Sócrates lo entendió muy bien, Platón, y lo entendió muy bien Aristóteles. Era el modelo, y que después lo va a tomar Augusto, ¿cierto?, para poder crear un estado hegemónico y un imperio universal. Claro. Ya, ¿y cómo lo va? O sea, dentro de las... Porque ya, una vez que controla, en el fondo, la amenaza de los ilirios, que logra a través de, el fondo de la diplomacia, podríamos decir, calmar la situación con los enemigos que le venían, en el fondo, como tú decías, de estos pueblos como bárbaros, ¿cómo comienza esa idea de ampliar el territorio y finalmente convertirse en la potencia hegemónica de toda Grecia? Y lo que creo que es fundamental es que nos cuente un poco cuáles son las modificaciones que él hace en el ejército, que al parecer va a ser su gran arma en el campo de batalla. Mira, lo primero que va a hacer Filipo es muy hábilmente entender que la puerta hacia Grecia es la región de Tesalia, ¿ya? Tesalia es la región que está justo al sur de Macedonia y al norte de Beocia, y era una región que era agrícolamente muy poderosa, ¿ya? Era una gran planicie, a diferencia del resto de Grecia, ¿cierto?, que es un lugar rocoso y montañoso, por lo que tenía muchos recursos, y aparte de eso era muy reputada por su caballería, ¿ya?, por su crianza de caballos y todo.
Y esta Tesalia, pudiendo ser una gran potencia, siempre había estado dividida entre 4 regiones que se peleaban entre sí, ¿ya? Y no va al caso ir a los detalles porque son más o menos complejos, pero el tema es que Filipo ve la oportunidad acá de alguna u otra manera entrar como agente diplomático, expulsar a los diferentes tiranos que estaban dominando estas 4 regiones, y de esa manera las ciudades-estado de Tesalia lo nombran arconte de toda la región de Tesalia, y esa va a ser la primera gran anexión oficial del mundo griego a su territorio, ¿ya? Es decir, las ciudades de Tesalia seguían siendo ciudades-estado independientes, pero funcionaban bajo el alero, el auspicio, ¿cierto? Y el orden de Filipo II de Macedonia. Y los tesalios, aparte de tener esta, digamos, territorio de mucha riqueza, eran uno de los principales agentes de una región pequeñita que está al sur, que se llama la Fosidia o Fosis, que es donde está el famoso santuario de Delfos, ¿ya? Claro. A los humanos modernos nos cuesta entender la importancia de Delfos, este santuario panhelénico, ¿cierto? Donde iban los diferentes personajes a pedirles auspicios, oráculos. Claro. Pero la verdad es bastante más simple y menos romántica de lo que creemos. ¿Por qué Delfos era tan poderoso? Porque justamente al ir todos estos agentes políticos, en realidad esta, digamos, auspicio, oráculo, era más que nada una cosa media fantasiosa, ¿cierto? El tema era que Delfos, por lo mismo, era una especie de Suiza dentro del periodo, claro. Y todos estos agentes políticos iban de alguna u otra manera a vertir en ese lugar sus deseos políticos, sus dificultades políticas, claro. Y Delfos se transformó en una especie de corte de la Haya de alguna manera, ¿ya? Claro. Del mundo antiguo. Entonces, tener el control y tener presencia en Delfos era sumamente importante para lidiar con los problemas limítrofes, problemas políticos, el control de las hegemonías, claro. ¿Ya? Y Delfos había estado en una constante debacle de quién lo controlaba, ¿ya? Ya llevaban, estaba de hecho embarcado en lo que se conoce como la Tercera Guerra Sagrada. Ya habían habido 2 guerras sagradas antes, que eran justamente estos conflictos por controlar el santuario de Delfos, así como milenios después van a venir las cruzadas, algo similar. Y Filipo entonces decide participar de esta Tercera Guerra Sagrada, ¿ya? Va a apoyar a los tebanos y a los tesalios contra justamente los atenienses que estaban apoyando a los focios o a los fócidos, y de esa manera entonces Filipo se hace con el control del santuario de Delfos, ¿ya? Pero no sin dificultades, porque ahí sí va a tener que emplear a su ejército por primera vez, y de hecho va a sufrir varias derrotas frente a un caudillo que se llamaba Onomarco, que era un personaje notable, también ahí hay otro capítulo más. Onomarco de Fosidia. Pero poco a poco entonces Filipo logra hacerse con el control del santuario de Delfos, ¿ya? Y eso ya le abre las puertas por completo, no solamente al territorio, sino que al mundo político de Grecia, ¿ya? Exactamente, sí. Y bueno, vamos a tener que entrar en porque se nos va a acabar el programa y no vamos a contar ni la mitad. Este hombre, además, dentro de la diplomacia, va a contraer matrimonio varias veces, ¿cierto? Como alrededor de 7 veces. 8 veces. 8, imagínate, 8 veces se va a casar. Una de las grandes gracias de estos reyes macedonios es que eran polígamos, y por razones diplomáticas más que por razones, digamos, de calentura, claro, de ellos. Claro. no tenían un harén. Y a través justamente de estos matrimonios concertados, de esa manera los macedonios mantenían justamente... Claro, vamos a tener buenas relaciones. Exacto. De buena fe, vamos a actuar, vamos a transformarnos en familia. Como te comentaba antes, por ejemplo, uno de sus primeros matrimonios va a ser con esta iliria llamada Audata, ¿ya? Para justamente pacificar este eterno conflicto que había entre ilirios y macedonios. Después de eso nos aparece Olimpia. Primero, después de Olimpia viene justamente una mujer de Tesalia con esta gran maniobra política que había hecho, que no me equivoco se llamaba Larisa de Tesalia, y se va a cambiar el nombre a Eurídice, y van a tener una hija que se llama Tesalónike, que significa la victoria de Tesalia, en honor a eso.
Después de eso, justamente va a entender Filipo que otra de las grandes puertas a Grecia va a ser el reino de Épiro. Claro. Una monarquía de carácter griego muy similar a la que estaba justamente en Macedonia, pero ya con más tintes helénicos como les gustaban a los... De hecho, los griegos sí consideraban a los epirotas como griegos. Y en ese minuto, entonces, Épiro estaba gobernado, la verdad es que por un usurpador, por un tío de Olimpias, ¿ya? O Olimpiade, Olimpia, tiene varios nombres distintos. Claro. De hecho, se dice que incluso ese no era su nombre original, ¿ya? Se llamaba Cleopatra en una primera instancia. Perfecto. Y esta mujer, entonces, se dice que sí fue un matrimonio por amor, ¿ya? De Filipo, que Filipo la conoció justamente en un festival religioso en la isla de Samotracia, ¿ya? En los misterios dionisiacos, y que quedó encantado con esta mujer que después iba a terminar siendo su perdición. Sí, pues, exactamente. Exacto. Claro, porque de ella se dicen tantas cosas, porque ella seguía así como cultos mistéricos, órficos, o sea, tiene que haber sido de armas tomar. Tiene que haber sido, tiene que haber sido de armas tomar. Y de que fue finalmente la instigadora del asesinato de Filipo II no me cabe ninguna duda. ¿No te cabe duda? No, igual que Alejandro. Tienen no que haber, me cabe ninguna duda. Exactamente, sí. Pero así que entonces peligrar Filipo su poder. se fue casando con diferentes mujeres. Y entonces con Olimpia va a ser, en el fondo van a ser los padres del futuro Alejandro Magno. Exacto. Y además tienen una hija que se llama Cleopatra, en honor a el nombre original de Olimpias, que era Cleopatra. Perfecto. Después de eso, bueno, su mujer, la madre de Tesalónica, Larisa, se había muerto en el parto. De hecho, se vuelve a casar con una Tesalia. Después de eso se casa con una mujer de Tracia, ¿ya? Una princesa. Y más adelante incluso se va a casar con una princesa escita. Esa es la octava mujer media misteriosa. Pero la séptima mujer, que es la del problema, que también es una mujer que, si no me equivoco, se llamaba Cleopatra o Eurídice. Todas Cleopatra, eran bien creativos los macedonios para los Alejandros, los Cleopatras. Sí. Va a ser la que va a generar el gran lío. conflicto. Sí. Claro. Y esa es porque ninguna de estas es macedónica. No, ninguna de ellas es macedonia, pero claro, Cleopatra más encima era hija de un gran noble macedonio que era Antípatro, que era una suerte de ministro del interior de Filipo. Entonces, claro, aquí estaba el gran riesgo de que todos los otros herederos y todas las otras mujeres quedaban relegadas, porque los herederos que llegase a tener con esta Cleopatra iban a ser 200% de sangre pura macedonia. Claro, exactamente. Ahí está el tema y ahí está el fondo por qué para Olimpia y para Alejandro significa un riesgo. Macedonia siempre había sido un reino pequeñito y, como te comentaba, estos reyes macedonios practicaban la poligamia, pero con las familias nobles dentro del territorio macedonio. Justamente para apaciguar este gran ensalada feudal. Pero Filipo, al abrir las puertas, aplica la misma práctica de los matrimonios por diplomacia, pero con pueblos exteriores. Claro. Por eso, en estricto rigor, ninguna de estos herederos era 100% macedonio, no era 100% una argeada, como lo llamaban. Argeada, ya. Y entonces va a tomar la decisión. Esto es lo que no entiendo, fíjate, en medio de esta teleserie, porque cuando llegamos aquí a la radio comentamos que, claro, la vida de Enrique VIII no es nada al lado de lo que Filipo II Macedonio. Enrique VIII es como Mahatma Gandhi. Un niño, claro, exactamente. ¿Por qué decide repudiar a Olimpia? No es que decida repudiarla, ¿ya? Sino que fue tanto el escándalo que armó Olimpia, dado este matrimonio que se concertaba justamente con Cleopatra, que entra en un conflicto en el que finalmente Filipo decide de alguna u otra manera, no sé si la palabra correcta es exiliarla, pero por lo menos alejarla de la corte. Ya, porque claro, no era requisito que él repudiara para poder casarse con la princesa macedonia. No, para nada. De hecho, todas las otras mujeres estaban ahí todas calladitas, mientras que Olimpia, lo que pasa es que probablemente ninguna de estas otras mujeres era de carácter real. En el sentido de que sí lo era. Olimpia venía de una familia que se decía descender de Aquiles, ¿ya? Sí, pues claro. Bueno, y además que ella es la madre de Alejandro, y hasta ese momento, si no me equivoco, Alejandro era el único hijo varón viable como para suceder al era padre. El heredero oficial en ese minuto. Pero vamos a tener que ir a una pausa y volvemos.
Bueno, estamos de regreso aquí conversando con Sergio y ya estamos aquí a puertas del momento, podríamos decir, culmine, clave en lo que va a ser finalmente el desenlace de la vida de Filipo II, cuando se casa con la princesa Cleopatra, que es de Macedonia, y eso causa en el fondo la ira y el alejamiento, por un lado, de Olimpia, pero también de su hijo Alejandro. Sí, claro, o sea... ¿Es verdad que hasta se tiraron vasos de vino en la cara? Sí, mira, eso? hasta antes de eso la relación entre Alejandro y Filipo había sido muy afiatada, ¿ya? De hecho, las fuentes nos dicen que gracias a Alejandro fue que Filipo consigue su gran victoria militar sobre los griegos en la batalla de Queronea, ¿ya? Cuando finalmente los griegos ya se dan cuenta de cuáles son las intenciones de Filipo, de querer, digamos, poner todo este gran manto, cierto, monárquico macedonio sobre justamente las diferentes ciudades-estado de Grecia. Una gran confederación, cierto, digamos, tebana, ateniense y de otros pueblos forman un gran ejército y se van a enfrentar justamente a Filipo en la batalla de Queronea. Y va a ser una carga de caballería liderada por Alejandro, ¿ya? La cual les va a dar 18 años. Sí, tenía 18 años, de hecho, le da la gran victoria. Y ahí vale la pena, yo creo, hacer un paréntesis, porque ahí podemos observar un poco el genio militar de Filipo, ¿cierto? Porque Filipo, una de las grandes cosas que había logrado con las tácticas que había inventado era perfeccionar la caballería, ¿ya? Yo creo que primero es importante referirse a esa maravilla. O sea, porque es una maravilla. La formación, las lanzas, achica los escudos. La famosa falange macedónica era este puercoespín. Hasta ese minuto en Grecia existía lo que se conoce como la falange hoplítica o la falange de hoplitas, que es el típico guerrero que vemos con su casco de bronce, el gran escudo, ¿cierto? Y la lanza corta o la espada, claro. ¿Ya? Y Filipo va a ver que eso, la verdad es que va quedando un poco en el pasado. Sí, un cacho tiene que haber sido ese el escudo grande. Y caro, era sumamente caro. Cada soldado se tenía que pertrechar justamente su equipo de bronce, y eso era sumamente inviable para un reino pobre, claro, donde gran parte de los soldados o eran nobles que combatían a caballo, eran de la caballería, o eran campesinos, ¿ya? Que casi que salían, ¿cierto?, con la horqueta, claro, a defenderse. Entonces Filipo va a decir, ok, no tenemos plata para pertrecharlos, ¿cierto?, de bronce, pero lo que vamos a hacer, y eso lo va a aprender justamente de los tracios, es equiparlos con esta gran lanza que se llama la sáriza, que tenía más de 4 metros de longitud, y va a hacer entonces una falange, pero con esta sáriza con hasta 16 o 24 ciertos soldados de fondo, que va a ser lo que les da el empuje, y de esa manera va a crear este nuevo artefacto militar, ¿ya? Que va a valer de poco si no va a ser acompañado justamente por las tácticas que va a implementar en la caballería, ¿ya? Hasta ese minuto, en Grecia por lo menos, la caballería era un arma secundaria, ¿ah? Se usaba para que las caballerías se enfrentaran entre sí, o arrojaban jabalinas desde lejos, o se usaban para que una vez que ya se rompía la formación del contrincante y empezaban a arrancar, claro, la caballería los perseguía. Pero va a ser Filipo, a través de lo que va a observar en Tebas justamente, el que va a inventar el gran concepto de la carga de caballería, ¿ya? Y con la formación en cuña para partir justamente y dividir esta falange, claro, ¿ya? Por lo que la gran maniobra de Filipo se va a llamar este concepto de el martillo y el yunque, ¿ya? El yunque va a ser justamente la falange que va a tener, ¿cierto?, ahí, digamos, apiñado al enemigo, y el martillo va a ser la carga de caballería que viene por detrás. Pero la carga de caballería no es efectiva, ¿cierto?, si es que no es por los costados o por las espaldas, ¿ya?, por los flancos o por la retaguardia, sino que de frente un caballo jamás va a cargar contra algo de esa naturaleza. Claro. Y los griegos sabían esto en la batalla de Queronea y eligieron el campo de batalla muy bien, ¿ya?, porque por un lado estaban protegidos por una montaña boscosa y por el otro por un río. Entonces Filipo no tenía un flanco donde atacar. ¿Por dónde? Claro. Y a pesar de que Filipo tenía la falange, se iban a medir en condiciones bastante parecidas entre ambos equipos, ¿ya? Y lo que necesitaba Filipo era justamente un flanco desnudo para atacar, ¿ya? Entonces Filipo va a hacer avanzar a toda su falange y va a hacer que la mitad de la falange simule, ¿cierto?, un
digamos, un escape, una cobardada, ¿Ya? y se empiecen a A replegar. retroceder. Lo que va a hacer que la mitad del ejército Avanza. tebano ateniense monten entonces, se envalentonen y Claro. empiecen a perseguirlo, y va a partir la línea griega por la mitad y va a generar justamente El lugar por estos dos donde... flancos por donde se va a meter Alejandro con su carga de caballería. Claro. ¿Ya? Extraordinario. 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 Bueno, y entonces Alejandro se transforma en una suerte de héroe, ¿ya? Sí. Porque ya era el heredero oficial, ahora era un líder militar extraordinario. Un Filipo que ya a esta altura como que había perdido un ojo. Sí, una de las grandes claro. cosas que había perfeccionado Filipo, que hasta ese minuto en el mundo griego era bastante deficiente, era el concepto de los asedios y los sitios, ¿ya? Y eso se lo debe a otro gran personaje que vamos ¿Ya? a tener, Muy que bien. es Dionisio de Siracusa, ¿ah? ¿Ya? Un tirano siracusano Claro. Po. que había perfeccionado justamente el arte del asedio con las armas de torsión, las catapultas, las torres. Y entonces Filipo va a traer a un ingeniero de Sicilia ¿Ya? para que lo ayude a desarrollar esto. Y Filipo va a tomar cerca de 40, 50 ciudades por asedio. Y claro, en el asedio de Metone, que es una ciudad en lo que es Calcedonia, va a perder un ojo. Entonces está esa imagen que la típica imagen, que creo que claro, está por ahí, sí, una de po. las imágenes que tenemos de un Y además, Filipo pues, tuerto. parece que cojeaba. Era cojo, además. Claro. Sí, en la película de Alejandro de Oliver Stone, ese personaje es alucinante. Sí, tenía Claro, muchas heridas sí, de po. guerra. Claro. Entonces, una vez que Filipo vence a los griegos en Queronea, dice, ok, ahora el mundo es mío, ahora viene... El gran desafío, su gran objetivo. Pero antes de eso viene, digamos, ahora soy el dueño de todo, ¿por qué no me caso con una Macedonia y instauro una dinastía macedónica? Y ahí parte el problema. Entonces. Ahí parte el problema, exactamente. Exacto. Entonces. Ya desde el matrimonio. Desde el momento mismo de la ceremonia. Desde la ceremonia, claro, viene este roce con Olimpias que queda relegada, ¿cierto? Y se dice que en el matrimonio mismo, Antípatro, el tío de esta, claro, ¿cierto? Cleopatra, hace un brindis y dice que por fin entonces Macedonia va a tener un heredero. Que de Cleopatra van a ser, claro. Exacto, y Alejandro entonces monta en cólera y le tira una copa de vino a Antípatro. Yo que soy un bastardo. Exacto, y se dice que incluso entonces Filipo desenvaina una espada y todo, pero como estaba medio borracho, no logra llegar a las armas pero esto es algo muy típico, o sea, después lo vamos a ver con Alejandro y Clito el Negro, ¿cierto? Sí, pues, claro. Y Alejandro entonces... Las fiestas terminaban muy mal. Pésimo. Parecía un poco a las fiestas chilenas. Claro, a combo limpio. Sí, no tenían muy buena cabeza los macedonios, parece. Y Alejandro dice, no sé si será verdad, pero que Alejandro le habría dicho cuando Filipo intenta como desenvainar así y ir a retar a su propio hijo por lo que acaba de hacer, que Alejandro le habría dicho, no eres capaz, quieres cruzar en el fondo a Asia y no eres capaz de cruzar entre dos lo trató sillas. de borracho y de bufón. Claro. Entonces, Alejandro, temiendo por su vida también y dado las palabras que se intercambiaron con su padre, decide exiliarse, autoexiliarse. Claro. Y se va con un grupo de amigos. Finalmente, Filipo lo perdona, lo llama de vuelta a la corte. Y de hecho va a ser en el matrimonio de su hija Cleopatra, ¿ya? Claro, porque ahí como que en el fondo también dice, ya, va a perdonar a Alejandro, va a volver a tener buenas relaciones con su hijo, y también dice, bueno, en términos diplomáticos, tener buenas relaciones con el reino de Epiro, con esta Olimpia que probablemente le daba problemas, y entonces decide casar a su hija. A su hija Cleopatra, que también era hija de Olimpias. Claro, con su tío, en el fondo. Con el rey de Epiro en ese minuto, que era el hermano de Olimpias, claro, que se llamaba Alejandro también. Claro. Alejandro de Epiro. Sí. Que también es un personaje notable porque va a Italia. Iba a ser justamente la celebración de este matrimonio, que además en ese minuto Filipo decide organizar un festival religioso en el que hace desfilar, ¿cierto?, a las 11 deidades del Olimpo, las más importantes. Claro. Y por último también hay una escultura de él que se... El último. Esto es notable porque es la primera vez que un griego que tenían este concepto más humanista, ¿cierto?, de lo que era el mundo, decide entonces incorporarse no necesariamente como un ser divino, pero sí como un ser que tenía las capacidades divinas para
reinar Claro, por sobre el resto claro. justamente de los griegos. O sea, los griegos pensaban que los únicos que estaban sobre ellos eran los dioses del Olimpo, ¿ya? Claro. Y Filipo, de alguna u otra Se manera, pone al casi hacerse que ahí a dueño la de altura. Grecia, exacto, Claro. él es uno más. Uno más, sí. Po. Y se siente además con la responsabilidad de alguna u otra manera, defender o vengar al mundo griego por la gran afronta que habían Y sufrido ahí, con los persas. ya, y ahí viene en el fondo el gran sueño de ir y vencer a los persas, que en el fondo va a ser lo que va a heredar su hijo Alejandro. Y con una campaña que parte bastante mal, de hecho, porque manda a 2 de sus generales, ya incluido Parmenio, que era un genio militar, pero en ese minuto Persia estaba bajo el gobierno de Artajerjes III, que era un hombre de armas tomar, y también era un genio militar. Claro. Y va a coincidir la muerte de Filipo con la muerte de Artajerjes III. Y la gran diferencia va a ser que ahí van a heredar 2 personajes, uno es Darío III Claro. y el otro es Alejandro III. Que claro, Un que se Darío van a- III que vas a tener que, desde ya lo vamos a decir, vas a tener que continuar este capítulo porque no vamos a alcanzar, ¿ah? Y vas a tener que hablar de Alejandro, porque No, es que Alejandro tenemos es un Alejandro. Alejandro III y un Darío III que va a salir arrancando varias veces, Sí. abandonando el campo de batalla. Pero claro, entonces se produce ese cambio, pero estábamos en el fondo, claro, en el momento en el que en la ceremonia, en el fondo de esta especie como de festival religioso, Filipo se presenta casi que como una verdadera divinidad, y la cosa termina pésimo. Po. Sí, ¿no? Como las pelotas termina, porque una de las cosas que Filipo quería mostrarle al mundo griego era que él no era un tirano, justamente, que no necesitaba guardaespaldas, ¿ya? Por lo que al presentarse en este teatro donde se está celebrando toda esta festividad, él le dice a su guardia personal que lo deje solo, ¿ya? El problema era que uno de estos guardias, ¿ya? Que era amante de Filipo, y ahí vamos a tener que hacer un paréntesis para hablar un poquito después de eso, se había sentido, cierto, desairiado por Filipo. ¿Ah? Claro, Parece había que Filipo se lo había prestado a unos amigos en una fiesta claro. que se portaron mal, y entonces este personaje llamado Pausanias o Pérdicas, si no me equivoco, también se siente desairado y decide asesinarlo, que claramente como que no calza mucho esto de que Por ¿cierto? celo, como por, Sí. claro. Y obviamente se ve la mano de Olimpias y Alejandro. Claro, porque espérate, y lo mata y lo apuñalándolo. Lo apuñala justamente, y lo curioso es que este personaje, en un hecho de esta calaña, ¿cierto? Y de este calibre, lo lógico era apresarlo e interrogarlo. ¿Ah? Claí pero no. Y lo asesinan ahí. Inmediatamente. Entonces, muy sin- sospechoso todo lo que claro, pasó. sin, Y justamente coincidió con esta enemistad entre Alejandro y Filipo, entre Filipo y Olimpias, y es evidente que Olimpias y Alejandro tuvieron algo que ver en este asesinato. claro, asesinato. Porque ahí uno se podría preguntar qué habría pasado en la historia si es que Filipo no hubiera sido asesinado en ese momento. Yo creo que Filipo no hubiese sido capaz de conquistar el imperio ¿No? persa. No. Estaba en malas condiciones físicas, a lo mejor. No, no, yo creo que Asia Menor lo hubiese conquistado completo. No me cabe ninguna Ya. duda que todo el territorio que es la Turquía moderna ¿Sí? lo hubiese hecho. Y hubiese liberado las ciudades griegas, y hubiese establecido un gran reino Macedonia. Pero Alejandro, que no sería nada sin Filipo II de Macedonia, es un personaje que la verdad es que no tiene parangón, Sí. que no tiene igual. No, por eso que va a haber que hacer un programa solo de Alejandro, porque que en el fondo, una vez que se asesina, o sea, que muere Filipo, todos los ojos, evidentemente que se van a poner a pensar que es Olimpia y que es Alejandro, y entonces lo primero que va a hacer Alejandro es hacer eliminar a todos los posibles... Es que piensa tú que cuando muere Filipo, mucha gente dice como, bueno, y Alejandro entonces la tenía dada, si ya Sí, po. le entregaron el mejor ejército. Y no fue tan así, porque cuando muere Filipo pasa más o menos lo mismo que cuando murió Claro. Pérdicas III. O sea, toda Grecia y todos los pueblos bárbaros Claro, del norte po. se revolucionan en contra de Exactamente. Alejandro. Y Alejandro va a tener que hacer prácticamente lo mismo que hizo su padre Para una poder- segunda vez. claro. O sea, el mérito de Alejandro es enorme también. Y solamente en esta fase inicial de su campaña, antes de cruzar a Asia. Claro. Bueno, rapidito porque nos tenemos que ir, sí, pero les trajiste traje- unos libros. Les traje unos libros Para recomendar, porque a ver. son esenciales. Quizá
El más clave de todo es este, que es como la biografía oficial de Filipo II, de un gran historiador inglés que es Ian Worthington. Este está en inglés, pero lo pueden encontrar en español. Hay otro libro de este mismo autor que se llama Por la lanza y la espada, que es una biografía conjunta de Filipo II con Alejandro. Fantástico. Acá les traje un libro que acaba de salir, ya, de la editorial Despertaferro, que es Filipo de Macedonia, ¿ya? Un libro un poquito más denso históricamente, pero muy interesante porque se entiende muy bien lo que es la historia de Macedonia también, ¿ya? Así que muy recomendado. Y para los lectores de novelas, ¿ya? Les traje un libro de uno de mis novelistas favoritos que se llama Nicholas Guild, que escribió, no sé si has leído, El Asirio, una novela pero fantástica. Y es una novela que se llama El Macedonio, que buenísimo. Es la historia de la niñez y la juventud de Filipo, hasta justamente la muerte de Perdicas III. Entonces, es como lo previo. Exacto, como toda la precuela no conocida. Exactamente, la precuela, tal cual. Así que no, bueno, a ver que ver, nosotros vamos a ir de viaje con la Maida, pero aquí te vas a quedar tú, dueño y señor, así que te quedas con la tarea de todos Alejandro. Los personajes que nombramos, a Donicio, a Marco, todo. Tal cual. Así que bueno, nos vemos pronto, la próxima semana van a estar aquí con Sergio Vergara y algún invitado.